Sean todos ustedes bienvenidos a las Jornadas Australes de Investigación Educativa, desarrolladas en el marco del Magíster en Educación de la Universidad Austral de Chile. Estamos muy complacidos hoy por poder tener nuestra conferencia inaugural. Nos acompañan académicos, estudiantes, con quienes podremos tener un diálogo respecto de la investigación en educación, su relevancia y las perspectivas que desde los distintos académicos estamos desarrollando. Las jornadas de investigación tienen una primera parte desarrollada en esta hora, referida principalmente a una conferencia inaugural desarrollada por el doctor Segundo Quintriqueo, a quien saludo cordialmente, y posteriormente desarrollaremos 4 paneles durante hoy y mañana, donde los distintos académicos del programa de Magíster podrán exponer respecto de sus aportes en la investigación en educación, el conocimiento construido y las perspectivas actualmente desarrolladas. Saludamos de manera muy especial en este minuto al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, doctor Mauricio Mancilla, a quien le ruego por favor dé también un saludo inicial. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. En nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades quisiera saludar con un abrazo afectuoso a la distancia a todas y a todos quienes se suman a estas terceras jornadas australes de investigación educativa organizada por el Magíster de Educación, Mención Políticas y Gestión Educativa. En la ciudad que se encuentren, esperamos de corazón que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Quisiera también saludar a nuestros estudiantes, a los que se integran este año y también a las antiguas generaciones, a los profesores, a las y los profesores de nuestro programa y por supuesto también a su director, al doctor Sebastián Peña. Muchas gracias, Sebastián, por el trabajo, por el compromiso y por esta bella actividad que se da inicio en esta jornada. Quisiera también saludar a nuestro invitado, al destacado académico, el doctor Segundo Quintriqueo, profesor titular de la Universidad Católica de Temuco, quien expondrá sobre los desafíos de la investigación educativa en contextos indígenas e interculturales. Muchas gracias, Segundo. Infinitas gracias por acompañarnos y esperamos, ¿cierto?, poder generar también trabajos colectivos en esta materia que es tan importante para las comunidades y territorios en los cuales nosotros nos encontramos. Compañeros, compañeras, muchas cosas han cambiado en el último año, especialmente desde que se comenzó a extender el brote del coronavirus. El 2020 fue un año marcado justamente por importantes sacrificios personales, profesionales, y este tiempo complejo nos ha obligado a redoblar nuestros esfuerzos y poner en el centro el cuidado individual y colectivo. Hemos modificado nuestro quehacer y nuestras vidas para dar continuidad a nuestra vocación, la de formar con entrega y compromiso, mirando siempre el bienestar de nuestra comunidad. Nuestra facultad este año cumple 65 años de vida y ha tenido siempre como preocupación central el desarrollo y la difusión de la investigación en los campos de las humanidades, la educación, la comunicación y las ciencias sociales, y esperamos mantener justamente el compromiso de estos valores, de esta formación, especialmente pensando en la diversidad, la equidad y por supuesto la inclusión. Esperamos que ustedes nos acompañen en esta tarea y así poder celebrar 65 años más en el futuro. Les mandamos un abrazo afectuoso a la distancia, sean bienvenidos a estas jornadas y esperamos, ¿cierto?, tener un espacio de discusión y reflexión que enriquezca justamente nuestro sentido en esta tierra. Un abrazo afectuoso. Agradecemos las palabras de nuestro decano, doctor Mauricio Mancilla, y damos también la bienvenida al director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor Fabián Almonacid, a quien le pedimos también pueda realizar un saludo inicial. Muchas gracias. Buenos días, señor decano, profesor Mauricio Mancilla, director del Magíster, profesor Sebastián Peña, al invitado especial, por supuesto, y conferencista, el profesor Segundo Quintriqueo. Muchas gracias por
por asistir a esta inauguración, a los profesores del claustro del Magíster, a los estudiantes antiguos del programa, colegas, funcionarios, y especialmente un saludo a los estudiantes nuevos del Magíster. Bueno, a nombre de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades les doy un afectuoso saludo y bienvenida a este año académico 2021 y a esta jornada de investigación educativa. Espero que, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia y sus efectos económicos, sociales y políticos, este año sea muy beneficioso para todos ustedes. Que profesores, estudiantes y funcionarios vinculados al Magíster puedan fortalecer la comunidad educativa y desarrollar sus investigaciones y estudios, y por supuesto, que ellos sean de calidad y pertinencia con las demandas y las necesidades de la sociedad y el sistema educativo. Finalmente, como profesor de historia e historiador, no puedo evitar destacar que estamos ante un tiempo histórico de crisis, en el que el tiempo de las instituciones, las políticas y actores se ha acelerado. Seguramente vendrán importantes transformaciones, pero ellas no serán fenómenos históricos ajenos a nuestra acción e intereses, siempre y cuando asumamos que el tiempo de crisis que vivimos exige ser protagonistas de estas transformaciones y saber conducirlas hacia un mayor beneficio colectivo. Ese es un enorme e inevitable desafío. Por tanto, mucho éxito en sus actividades y cuenten con toda la ayuda que requieran de parte de la Escuela de Graduados. Gracias. Doctor Almonacid, muchas gracias por sus palabras. Damos paso ahora al doctor Sebastián Peña, director del Magíster en Educación, Mención Política y Gestión Educativa, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Bien, muchas gracias, Gerardo. La verdad que contento. Primero que todo, saludarlos, ¿cierto? Al decano de la facultad, Fabián Almonacid, también, director de la Escuela de Graduados, que de alguna manera siempre me están colaborando en todas las actividades que se desarrollan a partir del programa. Saludar también con mucho cariño a todos los estudiantes del programa, invitados, amigos, colegas, ya que están participando de esta jornada. Y en especial me gustaría saludar, en este caso, al doctor Segundo Quintriqueo, quien amablemente, ¿cierto?, acepta la invitación de realizar una conferencia desde sus saberes, ¿ya?, para reflexionar sobre los desafíos de la investigación educativa en contextos indígenas e interculturales, ¿ya? En este llamado a reflexionar, bueno, no puedo no recordarme de nuestro querido profesor, y quizás para mí el más grande pensador a nivel nacional, Humberto Maturana, quien hace pocos días parte a un nuevo viaje de emociones, sentires y haceres. Legado que nos deja a través del convivir, a través de la reflexión y el trabajo colaborativo. En esta línea, le agradezco nuevamente al doctor Segundo Quintriqueo la posibilidad de reflexionar, ¿cierto?, en comunidad desde el sur austral. Muchísimas gracias y espero tengamos una linda jornada. Muchas gracias, doctor Peña. Ahora tengo el agrado de saludar y presentar a una persona que en sí tiene una representatividad especial para mí. Como Sebastián me comenta cuando planeábamos esta jornada, me dicen, necesitamos que contactes a tu maestro, me dice. Y es a él a quien presento ahora, a quien se tomó el tiempo y largas horas de apostar por mi formación y la formación de bastantes colegas más, tanto en el campo de la educación intercultural como en el campo de la investigación en educación. El doctor Segundo Quintriqueo Millán es profesor de educación básica intercultural de la Universidad Católica de Temuco, tiene una maestría en educación en la Universidad de Quebec, en Canadá, y un doctorado en educación en la Universidad de Extremadura en España. Es profesor titular de la Universidad Católica de Temuco y hasta hace algunos días era director de investigación de la Universidad Católica de Temuco. Tengo el agrado con ustedes de dejar entonces a Segundo Quintriqueo para que pueda comentarnos
sus desafíos, sus proyecciones y su experiencia en investigación en educación intercultural con su conferencia Los desafíos de la investigación educativa en contextos indígenas e interculturales. Segundo, bienvenido. Estás muteado, Segundo. Gracias, Gerardo. Voy a proyectar la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, se ve. De acuerdo. Sí se ve. De acuerdo. Gracias. Buen día a las autoridades, a los colegas, especialmente a los estudiantes de maestría, quienes hemos pasado por una maestría. Es muy importante, es un recorrido inolvidable, donde se aprenden básicamente 3 cosas, ¿no? Y quizás 4. Lo primero que se aprende es saber leer, luego aprender a escribir y a observar. Esas creo que son las competencias básicas, digamos, que uno vive en un recorrido de formación en una maestría. De lo que yo le voy a hablar es básicamente desde la experiencia, más que desde la teoría. Y voy a precisar quizás dos conceptos antes de entrar en el detalle. Hablamos de contextos indígenas en referencia al territorio donde vivió población ancestral. En este caso estamos hablando de un territorio amplio donde vivió el pueblo mapuche y vive hasta hoy día y se desarrolla hasta hoy día. Y eso es constitutivo, digamos, de un contexto indígena e incluye, digamos, a todos los habitantes que viven en ese territorio, no solamente a los indígenas, no solamente a los mapuches en este caso. Y el concepto de interculturalidad o contextos interculturales está en referencia a los sujetos que pertenecen a una diversidad social y cultural y que se desenvuelven en ese contexto. Es decir, estamos hablando de mapuche, de colonos, de criollos, hoy día también de afrodescendientes, ¿no? Muy bien. Parto la presentación diciendo que yo no voy a leer todo el texto, lo que voy a ir desarrollando es una reflexión, de manera que ustedes pueden ir tranquilamente leyendo el texto en su detalle. Hoy día tenemos suficiente evidencia científica para decir y sostener la idea de que estamos ante un contexto de colonización. No solamente en Chile, esto es igual, digamos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en México, en las Américas en general, donde los grupos, los pueblos indígenas que habitaron estos territorios han sido colonizados. Han sido colonizados, digamos, principalmente mediante la escolarización y la evangelización. Y por lo tanto, la investigación no es un proceso, no es una actividad ajena, digamos, a esa colonización. Por mucho tiempo se investigó en contexto indígena bajo enfoques y metodologías de carácter disciplinario que tienen una lógica, digamos, eurocéntrica occidental. Por lo tanto, hablamos, digamos, de una colonización del saber, del ser, del hacer, y un racismo derivado, digamos, de este proceso de colonización. En el caso de la investigación, hablamos de tipos de investigación, digamos, donde de alguna forma se imponen ciertas lógicas de la epistemología y de la episteme, digamos, euro-occidental hacia la epistemología y episteme
de los pueblos indígenas. Y también hoy día están en este contexto, digamos, las agrupaciones campesinas, ¿cierto?, afrodescendientes, principalmente en América. Frente a esta situación, en la actualidad la investigación educativa en contextos indígenas interculturales busca, digamos, develar nuevos conocimientos, construir nuevos conocimientos, nuevas metodologías y nuevos enfoques que sean pertinentes para estudiar los problemas de la educación asociados, digamos, o en escenario de diversidad social y cultural. En este contexto, un problema común que observamos se refiere al colonialismo arraigado en la educación. Entonces, las nuevas generaciones, históricamente, principalmente desde el principio del siglo pasado, viven procesos de escolarización que son colonizadores, por lo tanto construyen un tipo de racionalidad que está ligado al saber, al conocimiento eurocéntrico occidental. Y la investigación está muy arraigada también a esta lógica de formación. Es decir, aprendemos a escribir de una forma, a leer de una forma, a pensar la realidad desde la escolarización. Voy a enchufar mi computador, Gerardo se me desenchufó, perdón. Perdón. Entonces, el reto de la investigación hoy día es establecer una crítica epistemológica respecto de la investigación en educación para inducir la construcción de nuevos tópicos, temas, categorías emergentes y modelos de actuación en contexto culturalmente diferente, para avanzar hacia una transformación de las asimetrías colonialmente construida en contexto de colonización. Y solamente remarcar que en contexto de colonización existen muchos autores, pero ahí yo he colocado algunos que pueden ilustrar, digamos, que se ha investigado lo suficiente a nivel mundial, ¿no? Tenemos en el caso de Nueva Zelanda, ¿cierto?, Linda Smith. En el caso canadiense tenemos a Marie Batista, Margaret Cano, María Bertelli en el caso de México, Stefano Sartorello, también en México, Daniel Quilaqueo aquí en Chile, ¿cierto? Y yo también que he tratado de hacer un aporte en esta dirección. Hay muchos otros, naturalmente. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros en este tiempo para avanzar en la investigación? Primero, tenemos un centro de investigación. Y esto surge como una necesidad debido a que primero constatamos a principio del 2000, ¿cierto?, una carencia de investigadores en contexto indígena, particularmente en contexto mapuche, particularmente en la Universidad Católica de Temuco. Teníamos muchos doctores, pero muy pocos investigadores. Y ahí aprendimos también la necesidad de formar a nuevos investigadores. Formulamos un proyecto, ¿cierto?, de magíster para formar a nuevos investigadores. Porque no todos los magísteres, digamos, forman nuevos investigadores. Habían también muchos colegas con grado de magíster, pero no tenían las competencias como para investigar. Y por lo tanto, comenzamos a nuclearnos como investigadores para concebir un centro de investigación que aportara, digamos, tanto a la formación de investigadores como a la producción de nuevos conocimientos desde metodologías, digamos, innovadoras para investigar en educación. Y
partimos con la línea de investigación en educación, y hoy día tenemos otras líneas, digamos, como gestión escolar, interculturalidad, también por ahí tenemos una línea de género que es emergente, y lo hacemos desde un pluralismo epistemológico y metodológico. Esto con el fin de investigar y tratar de comprender la complejidad que presenta los problemas, digamos, educativos en contexto de diversidad social y cultural, pero particularmente en contexto indígena. Y el objetivo del centro, como decía, es nuclear a investigadores con proyectos de investigación prioritaria, ¿cierto?, para tratar de comprender y explicar la monoculturalidad, colonialidad del saber escolar, con métodos de investigación que trasciendan la disciplina de las ciencias sociales y educación, para incrementar la productividad científica y trabajar con redes de investigadores nacionales e internacionales, y también con la intención de incidir, digamos, con los actores de la sociedad civil, los sectores productivos, las instituciones del Estado, ¿cierto?, y la academia. Los aportes del centro están pensados a la producción de nuevos métodos, nuevos conocimientos, desde una articulación del conocimiento indígena con el conocimiento occidental. En ese contexto, pienso, y esta presentación me ha obligado a pensar en algunos ejes de la investigación educativa en contexto indígena a nivel mundial, a nivel local. El primer eje, pienso que es la investigación basado en proyectos prioritarios, es decir, en proyectos Fondesit, Milenio, Anillo, Fondef, además investigaciones asociadas, digamos, a redes de colaboración internacional con fondos del extranjero para ampliar los horizontes en la investigación. Es muy importante distinguir estos tipos de proyectos. A mí me ha tocado la oportunidad y la fortuna de trabajar en base a cada uno de estos tipos de proyectos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante concebir un proyecto Fondesit, por ejemplo, como una oportunidad para construir una base de conocimiento. En cambio, el proyecto Milenio, los proyectos Milenio tienen como objetivo nuclear a investigadores consagrados desde enfoques transdisciplinarios. Anillo tiene el objetivo de establecer redes de colaboración, pero desde la transferencia científica y tecnológica. Y Fondef tiene como principal objetivo innovar en educación, si tomamos el área de educación, y también generar la transferencia tecnológica a los contextos donde se están realizando los estudios. La producción científica tiene que ver finalmente con la comunicación de los resultados en revistas indexadas, ¿cierto? Que normalmente son artículos científicos que son revisados por pares para dar garantías sobre la calidad de lo que se está publicando, la originalidad del conocimiento que se está produciendo, que se está comunicando, y para socializar los resultados de la investigación científica a la comunidad científica en educación. Este es un tema interesante, podríamos reflexionar mucho sobre esto, porque tiene muchos problemas, digamos, el tema de la productividad científica. Por una parte, es inherente a la investigación, es deseable publicar, estamos obligados a publicar. El problema es que hoy día se ha traducido, digamos, en una competencia feroz y donde nos obligan día a día a publicar en revistas de alto impacto, en revistas que a veces son de acceso pagado, ¿cierto? Y donde ni siquiera el investigador posteriormente tiene la posibilidad de acceder a los artículos.
Por otra parte, tenemos la necesidad y la urgencia de que los nuevos conocimientos que se producen en investigación educativa tengan un retorno, digamos, a la realidad educativa y a los participantes de la investigación. Y eso hoy día no está ocurriendo como se debiera, y por lo tanto ahí tenemos, digamos, un signo de interrogación en relación a la productividad científica. En cualquier caso, en contexto indígena y en contexto de colonización, pensamos que esta productividad debiera tener una perspectiva de aportar a la solución de los problemas, a una comprensión de los problemas y a una explicación de por qué ocurren estos problemas en educación. La formación de nuevos investigadores. Esto es muy importante y especialmente para los estudiantes de maestría. Yo aprendí en mi proceso de formación que la base de la formación está en la maestría y no en el doctorado. A veces pensamos muy mal las cosas, y sobre todo en Chile, ¿no? Decimos, bueno, los chicos van a aprender a escribir en la media, no importa que salgan sin aprender a leer y escribir en la básica. Después llegan a la media y decimos, bueno, irán a la universidad, ahí van a aprender a escribir. Y cuando llegan a la universidad se dice, bueno, a ver, harán un doctorado y ahí aprenderán a escribir y a leer como corresponde. Nada de eso se logra en la práctica. Por lo tanto, en la maestría sigo sosteniendo que es el recorrido de formación vital para aprender a leer y a escribir básicamente. Y en contexto indígena es muy importante formar nuevos investigadores desde nuevos enfoques y principalmente desde enfoques colaborativos. Los nuevos investigadores deben comprender que no se investiga solo. Hoy día está muy demostrado de que la investigación es principalmente colaborativa, es co-constructiva, no es una investigación, no necesitamos investigadores que piensen la investigación en el vacío, en lo abstracto. Necesitamos nuevos investigadores que se impliquen con la realidad, que tengan un compromiso social, político, ético y epistemológico con los participantes y el contexto donde se está investigando. Es decir, un investigador que se coloque, digamos, en el lado de los problemas que están viviendo, digamos, por ejemplo, los profesores, los estudiantes, los educadores tradicionales y los padres. Porque esta otra cosa, perdón, un paréntesis, porque en el contexto europeo y norteamericano que en el cual yo he vivido, digamos, y experiencia, y también desde como sujeto social y cultural, los padres tienen gran incidencia en la educación. En Chile, los padres tenemos cero incidencia en la educación de los niños, porque no se nos considera en la escuela ni en la formalidad ni en la informalidad. Entonces necesitamos implicar a los actores del medio educativo en la educación escolar, pero también en la investigación. Redes de colaboración nacional e internacional. Esto es también vital para la formación de nuevos investigadores, para ampliar nuestros horizontes en la investigación, incrementar la productividad científica, favorecer la formación del capital humano avanzado. Es decir, son las redes internacionales principalmente que nos permiten enviar a estudiantes egresados de maestría, por ejemplo, a hacer un buen doctorado, donde la experiencia de estar en el extranjero es muy importante. En el caso mapuche hay todavía, ¿no?, una práctica que se le llamaba Nampelcan, que es uno de los conceptos que tenía ahí apuntado para colocarlo como ejemplo en investigación. Estaba la idea del viaje, ¿no? Entonces, el viaje como una actividad principal y vital de aprendizaje. Entonces, no es lo mismo que una persona viva toda su vida aquí en la Araucanía a una persona que haya ido por lo menos a realizar un viaje, ¿cierto?, al otro lado de la cordillera, donde se va a encontrar con otras personas, con otra cultura.
y esto se incrementa, digamos, cuando uno va a un país donde se habla un idioma diferente, una cultura, se practica una cultura diferente. Entonces, el solo hecho de aprender otro idioma abre el mundo para la lectura en otro idioma, para la escritura en otro idioma, pero también para discutir y reflexionar con colegas, digamos, con estudiantes y profesores de otras realidades que tienen otras experiencias, quizás una forma de pensar la investigación diferente y que pudiera aportar, digamos, para innovar en nuestro contexto local. Y aquí está el tema del cual mencionaba en torno a la producción científica. Tenemos hoy día la urgencia de vulgarizar y democratizar la ciencia y los resultados de la investigación científica. Es decir, no conformarnos con realizar la investigación, con publicar los resultados de investigación, sino más bien encargarnos de buscar las estrategias para que esos nuevos conocimientos sean de uso, digamos, para la realidad donde estamos estudiando, y constituyan la base para mejorar el desarrollo en todos los sentidos, el desarrollo educacional, social, político, económico, etc. Además, hoy día progresivamente a nivel internacional se constituye esto, digamos, no solo en una necesidad, sino en una obligación ética de que los resultados de las investigaciones tengan un retorno hacia la realidad educativa. Ahora, los principales problemas que nosotros abordamos en nuestras investigaciones. Voy a hablar en lo personal, aunque es todo un equipo que trabaja estos temas, ¿no? Donde también nos acompaña Gerardo. Nuestros proyectos nos han permitido develar que hay un problema común prácticamente en estos territorios y que se liga a la colonialidad del saber de la cual le hablaba más arriba, que tiene que ver con el desconocimiento de los actores del medio educativo y social respecto de los saberes y conocimientos educativos que son pertinentes a los territorios indígenas. Y esto llega a tal gravedad de que ha generado procesos de reducción en las comunidades. Reducción en lo lingüístico, reducción en la memoria social, en los saberes y conocimientos educativos. Hoy día tenemos progresivamente niños y familias donde no se habla la lengua vernácula, en este caso el mapudungun, y que es producto de la escolarización. La escolarización ha omitido, ha suprimido el saber y conocimiento local, indígena en este caso, pero también con eso ha negado, digamos, u ocultado la vitalidad de la lengua mapuche. Y pensamos que esto es un problema grave, puesto que si lográramos la valorización de estos saberes, de estos conocimientos, de esta lengua, etc., sería un potencial muy importante para mejorar la formación no solamente de los escolares, sino más bien pensando en la nueva ciudadanía, una ciudadanía intercultural, y formar a futuros investigadores con las herramientas necesarias para investigar en contexto indígena. Otro problema que tenemos es la falta de investigadores para trabajar en base a nuevos enfoques decoloniales, digamos. Por el contrario, tenemos investigadores todavía muy disciplinares y que se sustentan, digamos, en la colonialidad del saber. Necesitamos traspasar eso, necesitamos avanzar hacia enfoques transdisciplinarios y desde un pluralismo epistemológico intercultural para comprender y explicar los problemas de la educación en contexto de colonización. Y un tercer problema más o menos importante es la falta de investigadores indígenas y no indígenas con estas competencias, y luego falta de investigadores indígenas en la academia.
a pesar de que se ha avanzado, todavía se carece, digamos, de estos investigadores indígenas. En el mundo son contados, digamos, la cantidad de investigadores indígenas. Por ejemplo, en México existen muchas investigaciones en contexto indígena, se ha investigado mucho, pero cuando uno le pregunta a los colegas cuántos investigadores indígenas hay en vuestro equipo de investigadores, en su centro de investigación, la pregunta es incómoda y en general no se responde porque no se ha formado a los nuevos investigadores. A los indígenas más bien se les ha investigado, pero no se les ha formado como investigadores. Entonces, decimos que en este contexto, ¿cierto? Más bien se suprime o se omiten, digamos, los principios de la pedagogía y educación indígena, por lo que la educación escolar en general y también la educación universitaria, la incluimos acá, ¿no? Reproduce el racismo y el colonialismo estructural o sistémico. En Canadá se habla de un colonialismo sistémico. El conocimiento eurocéntrico occidental está institucionalizado y naturalizado en la construcción, digamos, de discursos y procedimientos que están fundamentados en la colonialidad. Y por lo tanto, como que el sistema estuviera hecho, digamos, para la opresión y dominación de los sujetos colonizados. El colonialismo constituye la idea de superioridad eurocéntrica occidental en las instituciones educativas y están como dispositivo, digamos, para suprimir los conocimientos indígenas. El desconocimiento de los actores sociales, digamos, en el medio familiar y comunitario, se justifica en la jerarquía del conocimiento escolar. ¿Qué quiero decir con esto? De que los padres han vivido un proceso de escolarización tan importante, tan eficaz, digamos, como dispositivo, que hace que las personas olviden o desvaloricen lo propio. En consecuencia, la escolarización en contexto de colonización ha constituido, digamos, o ha construido la negación y ocultamiento de los conocimientos propios en el caso de los pueblos indígenas. Las principales causas del problema. Bueno, lo constituyen, digamos, el proyecto colonial, que no es reciente, viene desde la conquista hacia acá, y hasta hoy día eso no se ha podido cambiar, principalmente en educación. Hoy día la mayor parte de las facultades de educación que conozco se ha hecho imposible formar a los futuros profesores para que se desempeñen en contexto indígena en base a saberes y conocimientos locales. Es decir, no se ha podido trabajar de forma adecuada para contextualizar la educación, para, en lo ideal sería poder aplicar un enfoque educativo intercultural para todos. Esto porque hay un arraigo colonial en la formación de los profesores y además existe un carácter funcionalista de la educación intercultural, por ejemplo. Hoy día tenemos una educación intercultural en Chile, pero que opera desde la racionalidad eurocéntrica occidental. Se trata de enseñar el mapudungún en la estructura gramatical del español. Esto es loco, porque en el fondo sería como enseñar el inglés en la estructura gramatical del francés, o al revés. Eso es imposible. Pero ocurre puesto que estamos, ¿cierto?, en presencia de este proyecto colonial. La cultura escolar excluye a los actores del medio educativo y social. La educación escolar, por lo tanto, omite los principios de la pedagogía y educación indígena. Se prioriza sobre todo la estandarización por sobre un aprendizaje con pertinencia social y cultural. Ahora, los enfoques metodológicos en la investigación educativa en contexto indígena. Hablar hoy día de enfoques de interculturalidad, etcétera,
estamos hablando de enfoques emergentes para abordar problemas de la investigación en educación. Hoy día es pertinente hablar más bien de una investigación inductiva, es decir, en base a nuevos métodos co-constructivos para tratar de construir conocimientos contextuales, desde una epistemología contextual, desde las ontologías relacionales, de manera que se pueda aportar hacia una crítica y a la construcción de un proyecto social, digamos, y político que considere, que valorice lo propio. En la actualidad, la investigación educativa en contexto de colonización plantea el desafío de construir nuevos conocimientos tomando como base los saberes y conocimientos indígenas, desde un pluralismo epistemológico y un enfoque educativo intercultural. Investigar en contextos indígenas e interculturales desde una perspectiva descolonizadora supone el estudio de experiencias prácticas para identificar y contextualizar la discusión desde una diversidad epistemológica, en el marco de diferentes propuestas, digamos, de educación intercultural. En este sentido, es pertinente hablar de un, como ya decía, de un pluralismo epistemológico, donde existe un espacio para recurrir a la memoria social para fundamentar la investigación científica, para producir conocimiento de frontera, digamos, en contexto intercultural, y de esa forma contrarrestar el racismo y el eurocentrismo, el colonialismo, etc. También hoy día se habla de un paradigma de investigación indígena como algo emergente, pero como algo necesario, puesto que no se puede continuar realizando investigación de carácter extractivista, sino más bien que ese conocimiento que se construya en contexto indígena permita más bien una práctica educativa transformativa, una práctica educativa emancipatoria, es decir, donde en el plano de la investigación producir nuevos conocimientos para otorgar poder a aquellos que están digamos, subalternizados, entregar poder en forma más pragmática a las familias y a las comunidades indígenas, por ejemplo, para que ellos puedan generar acciones que permitan mejorar la educación de las nuevas generaciones. Pensamos que esto es posible tomando como base la cosmovisión y conocimientos indígenas para avanzar en la investigación desde enfoque más bien co-constructivo, donde la validación de los resultados esté dada, digamos, por una participación activa de los sujetos, de los participantes en la investigación. Nosotros investigamos, por ejemplo, todo el tiempo tratando de validar los instrumentos, los resultados con los actores del medio educativo y social. En el caso mapuche lo hacemos con los sabios, es decir, vamos a las comunidades, presentamos los resultados y hacemos que ellos evalúen, digamos, si esos resultados son pertinentes, son claros, están bien planteados, etcétera, etcétera. En consecuencia, el conjunto de enfoques propuestos, digamos, contribuye a la descolonización de las metodologías desde un posicionamiento epistemológico y una forma de comprender y desarrollar la investigación en contexto indígena. En este sentido, la colonización generó, digamos, profundos procesos de expropiación de los conocimientos indígenas y por lo tanto hoy día es pertinente y vale la pena de generar nuevos enfoques, nuevas metodologías que revaloricen, digamos, y reconozcan el patrimonio social y cultural de los pueblos indígenas. El desafío de la investigación educativa, entonces, en contexto mapuche, es recurrir a la memoria social, a las prácticas epistémicas y a las nociones centrales que permitan construir categorías centrales de conocimiento asociado a la inteligencia experiencial y emocional
de las personas desde la educación familiar mapuche en este caso. Eso sería. Gracias. Bueno, muchas gracias, Segundo, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas. Recordamos a quienes están participando a través de Facebook que pueden realizar sus preguntas a través de los comentarios en directo en la página, y a quienes están participando acá a través de la plataforma Zoom pueden enviarnos sus preguntas a través de mensaje, o directamente, si lo desean, poder solicitar la palabra. Una primera pregunta para Segundo general. se refiere a tu propio proceso de formación y de tanto académica como a lo largo de tu vida. ¿Cómo desarrollas este proceso en un sistema, como ya se ha visto, que es colonial, y cómo llegas a posicionarte en la investigación desde el paradigma en el cual actualmente te encuentras? Gracias, Gerardo. Eso es muy importante tu pregunta, y me lleva a la memoria. Como el mapuche vive de la memoria, ¿viste? Que hablar de la memoria es interesante, y voy a tratar de sintetizar. Bueno, yo provengo de una comunidad y de una familia muy, muy humilde en la Araucanía. Por ejemplo, mis padres eran analfabetos. Me crié con mi abuelito, digamos, con un quinche, como decimos, un sabio. Yo no me crié con mis papás, porque esa era la lógica de la educación familiar mapuche antiguamente. Y la razón era muy sencilla, porque los niños, cuando se crían con los padres, esta es la lógica mapuche en todo caso, los padres están muy cerca de los niños, por lo tanto no entregan netamente una educación, ¿no? Sino, porque no pueden tomar distancia. En tanto que el sabio va a tomar la distancia, se va a dar el tiempo para dar consejos, experimentar en la realidad, etcétera, etcétera. Y mi abuelo naturalmente también era analfabeto, pero él tenía clara la idea, digamos, de qué camino seguir. Y él me decía, el único camino que nos puede llevar, me decía, a la reivindicación es la educación. Era raro porque él no había ido a la escuela. Así es que me dejó ese encarguito, ¿no? Y el otro encargo que me dejó, me dijo, la otra clave, me dijo, para estudiar es la ascendencia parental mapuche en este caso, que era el caso del Tubún y el Capán. Y ahí me decía, ahí te vas a encontrar con todo. Ese es el origen de todas las cosas y el territorio. Así es que yo, tomado el encargo, me fui a la escuela, y me tocó estudiar todavía en una escuela internado. No soy tan viejo, pero me tocó estudiar en esa escuela. Y ahí viví fuerte proceso, digamos, de evangelización. No sé qué habrá pasado, porque no lograron convertirme, como decimos nosotros. Y bueno, finalmente, no hace mucho tiempo, pero yo estudié en Cholchol. Y cuando estudiaba en Cholchol, yo nunca pude conocer Temuco. Entonces, cuando vine a Temuco, me encontré con la gran ciudad, pero al mismo tiempo no conocía nada ni a nadie. Entonces, pero como que uno se va habituando, ¿no? Se va volviendo resiliente a todo este proceso, que entre paréntesis estábamos en dictadura, pasamos por castigo, pero enorme en la escuela. En la escuela estaban, no sé, autorizados, pero había una práctica casi naturalizada, digamos, de castigar a las personas. Pero así terminé la media. Y yo siempre quise venir a un colegio
a un liceo científico humanista, Temuco. Entonces, como no conocía Temuco, le pedí a un primo que me matriculara en un liceo, en ese tiempo era la 28, ¿no? Todavía existe la 28. Yo lo conocía de nombre. Pero esta persona me matriculó en un liceo industrial. Entonces, cuando yo vine a Temuco, fui al liceo y resulta que no me encontraban en ningún lado en la matrícula. Y después tuve que volver al campo a preguntarle a él dónde me había matriculado, y me dice, bueno, te matriculé en un liceo industrial. La pregunta era ¿por qué? Bueno, porque él pensó que yo debía tener herramientas, digamos, de una formación técnica para trabajar y qué sé yo. Así es que, egresado de la media, me fui a la Universidad Católica de Temuco y ahí saqué la carrera de Pedagogía en Educación Básica e Intercultural. Yo debería irme a la UFRO en ese momento. Me gustaba mucho la carrera de Historia, pero le pregunté a alguien y me dijo, se está abriendo la carrera de Intercultural en la Católica, anda, esa carrera es nueva y tiene proyección. Así que me fui a esa carrera. Y ahí me gustó mucho la investigación. Parece que la investigación conmigo venía desde los consejos, digamos, de mi abuelo, ¿no? Que había que investigar, que había que enfrentar esta sociedad, digamos. Él me decía, hay que darle con la propia herramienta que ellos nos dieron, que era la educación, finalmente. Y tempranamente me fui como ayudante de investigación. Y luego tuve la gran oportunidad de que cuando egresé justo andaba una persona de Canadá buscando talento, digamos, para llevarlo a Canadá, formarlo y qué sé. Hicieron un concurso, participamos 12 estudiantes que recién estábamos egresando y había que presentar un proyecto. Y mi proyecto quedó seleccionado. Seleccionaron 3 proyectos y el mío fue uno de los seleccionados. Por lo tanto, me becaron para irme a Canadá por 3 años. Canadá invirtió mucho dinero en mí. Yo me di cuenta porque veía creo que eran como más de $30,000 anuales. Yo decía, este es un dineral. Pero en Chile no era posible en ese tiempo poder ir a una maestría, digamos. Y en Canadá aprendí muchas cosas. Viví otro mundo. Me acuerdo que me fui de aquí de Temuco cuando era un verano caluroso, como 36 grados. No sé si no lo sabía, no recuerdo, pero llegué a Rouyn-Noranda, en Quebec, menos 36 grados. O sea, había vivido todo al revés. Menos 36 grados con una cantidad de nieve. Y las personas corrían y yo no sabía por qué, y era para buscar un abrigo, digamos, y prestármelo y para soportar el frío. Pero yo estaba ahí encantado. Bueno, rápidamente aprendí el francés, me tomé 3 meses para aprender el francés y terminé una maestría en una cohorte fantástica, porque es ahí donde aprendí la investigación tuve la oportunidad de hacer un doctorado en educación en la Universidad de Montreal, a Quebec. Me vine porque yo decía, tengo algo que aportar en Chile. Y cuando llegué a Chile, fue un fracaso total, porque yo quería investigar y nadie investigaba en la época, al menos en la Universidad Católica de Temuco.
Y ahí surge, digamos, toda esta idea el año 2002, cuando le decía la idea de poder nuclearme con otros colegas. Me encontré con Daniel Quilaqueo, ¿cierto? Y en ese tiempo estaba René Sáez. Y comenzamos a trabajar juntos, a pensar un programa de magíster, y es así como logramos formar a nuevos investigadores, digamos, en la línea de educación e interculturalidad. Y nada, yo creo que luego, terminado mi doctorado, inmediatamente adjudiqué un proyecto Fondes de iniciación, y a partir de ahí, digamos, he adjudicado, como le decía en la presentación, prácticamente todos los tipos de proyectos que existen en Chile, y he tenido esa fortuna, y al mismo tiempo creo que tengo el desafío de aprender a investigar día a día. En mí no van a encontrar una teoría, una gran teoría en investigación, sino más bien hemos aprendido, digamos, haciendo investigación, en la práctica. Y esa es la metodología que tratamos de transmitir a los jóvenes que formamos, digamos. Hoy día están en otras universidades. Gerardo está en la UCHAL, Héctor Torres está en Bio Bio, Carla Morales está en la UCM, y así. Tenemos mucha gente por todas partes. Eso. Muchas gracias, Segundo. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Hay una pregunta doble del colega Javier Vega, que dice: ¿qué elementos debiéramos cuidar como magíster en educación para darle proyección a las investigaciones de quienes participan de él, más allá de la certificación del grado? Y también pregunta cómo evitamos que nuestra propuesta de magíster se convierta, a su vez, en un acto de colonialidad desde el saber establecido por la academia contra los saberes instalados en las comunidades. A ver, si entiendo bien la pregunta o el comentario, yo creo que el esfuerzo mayor en una maestría, digamos, debe estar, como me lo dijeron una vez en Fondef, debe estar centrada o debe tener como foco la I, es decir, la investigación. Y como le decía, desde mi experiencia, tratar de desmarcarse, digamos, de investigaciones muy estructuradas, muy apegada a los métodos científicos. Es verdad que el método científico existe, pero hoy día es cuestionable, puesto que por más cuantitativa, por más purista que sea una investigación, siempre va a tener un componente de subjetividad y de intersubjetividad. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente es la persona quien piensa la investigación, quien imagina la investigación, quien desarrolla la investigación, quien se implica en la investigación. Es decir, la subjetividad está muy a la base, digamos, en cualquier investigación. Por lo tanto, el desafío es poder tomar distancia de esa subjetividad y de poder validar los nuevos conocimientos en la misma realidad. Porque nuestro laboratorio, digo yo, es la realidad, es la familia donde investigamos, es la comunidad donde investigamos, es en la escuela donde investigamos. Ese es nuestro laboratorio. A diferencia de otras investigaciones, como digo yo, en la Católica, en acuicultura, ¿cierto?, trabajan con peces. Entonces pueden estudiar cuántos centímetros le crece la cola el pez en 3 meses, por ejemplo, pero nosotros no lo podemos hacer con niños. Nosotros estamos inmersos en la subjetividad. Ahora, ¿cómo desmarcarse también de la colonialidad? Eso es prácticamente imposible, es un desafío, ciertamente, es un proyecto, ¿cierto? Pero la colonialidad es nuestra herencia y es prácticamente imposible desmarcarse completamente de ella. Sin embargo, podemos hacer algo para contrarrestarla. Por ejemplo, abrir la universidad, digo yo. En Temuco lo hacemos progresivamente. ¿Qué significa abrir la universidad? Que los sabios, por ejemplo, vayan a la universidad y nos enseñen acerca de la memoria social. Nosotros tomemos nota, pero
como dirían en México, pero de a de veras, ¿cierto? No en la retórica, es decir, hacer práctica, digamos, hacer carne, esas recomendaciones metodológicas que nos van entregando los sabios, o cualquier campesino, digamos, que maneje un oficio, por ejemplo, podría ser perfectamente posible. Hoy día investigamos para hacer la educación más pertinente, como decía, al contexto social y cultural. Entonces, perfectamente podríamos enseñar ciencias naturales, por ejemplo, ligado a los vegetales medicinales. Por lo tanto, eso en la universidad no lo podemos enseñar. Sin embargo, lo podríamos hacer si tenemos la apertura de traer, por ejemplo, a una médica que puede ser mapuche o no mapuche y que tiene todas las técnicas, el método para identificar, por ejemplo, los vegetales medicinales. Tiene la técnica, digamos, el método para ofrecer la cura, digamos, a ciertas enfermedades en base a vegetales medicinales. Es decir, eso de alguna forma nos permitiría, digamos, ir generando apertura y tratar permanentemente de descolonizar nuestra racionalidad eurocéntrica occidental. Perfecto, muchas gracias. El colega Marcelo Arancibia tiene una pregunta y la va a desarrollar directamente él. Marcelo. Gracias, Gerardo. Segundo, la verdad es que son dos líneas o sea, dos preguntas que van en líneas un poquito separadas. Entonces, por eso pedí la palabra y no me atreví a escribirla para ver por si no se entendía muy bien lo que quería preguntar. La primera tiene que ver con los desafíos o qué crees tú que le implica a las universidades que estamos en territorios ancestrales, la Austral o las de Temuco en el Gualmapu, pero también hay otras universidades en territorio aymara, ¿no es cierto?, quechua, yaganes o yámanas de más al sur. ¿Crees que tenemos algún tipo de responsabilidad especial en el estudio desde perspectivas como los has planteado tú, indígenas o de coloniales, si se quiere de alguna forma? ¿O es un desafío global, ¿no?, digamos, de toda la red formativa, tanto escolar como universitaria? Y lo segundo, la segunda línea tiene que ver con algo que tú planteabas también en tu intervención, que tiene que ver con esto de cierta distinción entre los contextos indígenas y los contextos interculturales, ¿no? Sabemos que Chile en el último tiempo se ha hecho más manifiesta, ¿no es cierto?, la interculturalidad en nuestros territorios, ¿no? Sobre todo a partir de la migración, ¿no?, de los fenómenos migratorios. Pero más allá de eso, también hay una diferencia que yo he notado, ¿no es cierto?, incluso acuñando el concepto de Aniñir, ¿no es cierto?, de Mapurbe. Hay también una distinción desde el punto de vista de la investigación en términos de el mapuche o el indígena, ¿no es cierto?, urbano, el rural. ¿Cómo se trabaja eso? O si ustedes lo han también manifestado, lo han encontrado, ¿no es cierto?, en términos investigativos, estas diferencias, ¿no? O si es necesario plantearlas, ¿no es cierto?, como posibilidades de trabajo también en términos, porque sabemos que muchas veces también no solamente priva desde el punto de vista del colonialismo o de la hegemonía, las perspectivas europocentristas, ¿no es cierto?, también priman, ¿no es cierto?, perspectivas metropolitanas o urbanas, ¿no es cierto?, por sobre lo rural, ¿no es cierto?, por sobre el campo, etcétera. No sé si logro ser claro con mis reflexiones y preguntas. Sí, yo creo que este desafío que he planteado en la presentación es local y es global. Es una preocupación
que hoy día es muy pertinente en Australia, Nueva Zelanda, en Canadá, en México, en Brasil, etcétera, etcétera. Pero también es local, es decir, yo creo que sí, es una responsabilidad de las universidades, digamos, que están en contextos ancestrales, en tratar de innovar en investigación y tratar de aportar con nuevos conocimientos que sean de pertinencia social y cultural y que aporten al desarrollo de los pueblos indígenas. Si científicamente está demostrado que para que haya mayor desarrollo científico y tecnológico hace falta conocimiento nuevo, y por otra parte, si pensamos que los indígenas deben desarrollarse mejor que lo que se ha hecho hasta hoy día, yo creo que es un deber ético, digamos, de asumir esa responsabilidad, de trabajar para que la universidad haga un aporte, digamos, sustantivo para mejorar el desarrollo local de las diferentes familias y comunidades. Y eso no significa despreocuparse de la globalidad, digamos, de las regiones donde estamos. Y por otra parte, bueno, estos contextos, digamos, hoy día de interculturalidad, donde tenemos la presencia de inmigrantes, de indígenas, etcétera, en los centros urbanos, yo pienso que son preocupaciones un poco diferentes. Pero igualmente las investigaciones tienen que tratar de responder a esa problemática. Por ejemplo, hoy día, ¿cómo hacemos para que, voy a colocar un ejemplo, espero que no sea mal interpretado, pero por ejemplo, ¿cómo hacemos para que los haitianos, por ejemplo, los niños haitianos que están formando parte de las nuevas generaciones, tengan una educación con pertinencia social y cultural también? Esto no significa que se tenga que, cada cultura, cada grupo social se tenga que atender desde su lengua en la escuela. Es decir, que se les enseñe en creol, por ejemplo, sería ideal, pero no necesariamente, porque yo pienso más bien que lo vital en una persona, a ver, vuelvo un paso atrás. ¿Dónde se aprende la lengua y la cultura? Es en la familia. El castellano no lo aprendí yo porque me lo enseñaron en la escuela, me lo enseñaron en la familia, y creo que cada uno de los que están acá presentes. En la escuela lo que se hace es mejorar el uso, la formalidad, etc. Por lo tanto, para mí el tema más relevante es la identidad. Y creo que eso traté de transmitir cuando decía me crió mi abuelo. Mi abuelo lo que me inculcó, así encarnadamente, digamos, es la identidad. Y él me decía, vaya donde vayas, vas a ser mapuche. Y eso es lo verdaderamente importante. Y por lo tanto, con eso me da la libertad para explorar al máximo, digamos, la otra racionalidad, la racionalidad escolar. Y por lo tanto, creo que no lo hice muy mal, porque he tenido la oportunidad de hacer todo el recorrido prácticamente de escolarización hasta terminar el doctorado. No hice el postdoctorado no porque no haya podido ni que no me lo hayan ofrecido, simplemente no soy partidario de eso. Pero yo pienso que en contextos interculturales es muy importante remarcar la identidad sociocultural de los niños, digamos, que pertenecen a diversos grupos sociales y culturales. Perfecto, muchas gracias. Tenemos un comentario también de Richard Barría, que dice: muy buenos días. Respecto de los estudiantes e investigadores en formación, se sugiere una epistemología crítica y competencias culturales. Sería una ruptura interesante con los modelos tradicionales. Agradecemos también el comentario de Richard. Queda abierta la palabra por si alguien tiene algún comentario o alguna consulta. Bueno, ¿yo Bueno. puedo decir algo? Sí. Me disculpan si mi internet
falla porque vivo en una localidad rural y no siempre me acompaña. Bueno, saludar a Segundo, un gusto escucharle. Yo tenía un comentario de reflexión debido a que yo, además de ser estudiante, yo trabajo en una universidad y me toca atender estudiantes, como apoyarles en su proceso formativo cuando tienen dificultades de distinta índole, ya sea familiares, bueno, le llamamos psicológicas porque yo soy del área de psicología, pero en general siempre son dificultades más bien de la interacción, ¿cierto? Familias, en la integración que tienen con sus compañeros. Y siempre he pensado que en general las universidades tienen como un perfil de estudiante que es bien urbano, como que imaginan al estudiantado en términos masculinos, urbanos, incluso bien coloniales también. No sé cómo ven esto ustedes ahí en la Universidad Católica de Temuco, si es que la misma como orientación que tienen de tratar de hacer dialogar estas culturas. Yo una vez fui y tenían una ruca en el campus y los estudiantes ascendientes mapuche también invitaban, ¿cierto?, al resto del estudiantado a incluirse en esas prácticas, a conocerlas también. No sé si en términos como de la cultura universitaria eh, existe como ese intercambio, ese cruce, esa integración, se empieza a concebir que el estudiantado puede ser diverso también, que puede tener distintas ascendencias, distintas como visiones incluso, si es que eso logra como permear un poco las prácticas en la universidad, como la estructura o los distintos programas que se diseñan también para atender al estudiantado. No sé si fui clara con mi pregunta, pero siempre lo he pensado, me he dado vuelta con cómo las universidades podemos ir avanzando también en conocer y en visualizar que el estudiantado es diverso en términos de género, de etnia, de clase social, en fin. Yo estoy de acuerdo con tu comentario, Cristina. Así es, en la universidad desde su origen está pensado, digamos, para la universalidad, ¿no? Por eso es universidad. Y en ese sentido, digamos, está pensado para un tipo de estudiante y en una perspectiva, yo diría, jerarquizante, ¿no? Esa es la lógica de la universidad, y sobre todo en investigación. En investigación no tenemos que engañarnos, es una actividad bastante competitiva, es decir, es mejor investigador el que tiene más proyectos de investigación, más productividad científica, ojalá revistas de alto impacto, es decir, y a mí me tocó vivirlo personalmente, o sea, yo soy profesor titular y en la universidad habemos, yo diría, 6 profesores titulares. Es muy bajo la cantidad de profesores titulares, no sé si en la Austral será igual, pero porque la universidad opera de esa forma, y opera así en lo académico y opera así también con sus estudiantes. Ahora, la experiencia de la Universidad Católica, digamos, está ligada a un proyecto que instaló el obispo, se me olvida el nombre, el primer obispo que asumió la rectoría de la Universidad Católica de Temuco. Él habló de la necesidad de una reparación social e histórica en la Araucanía y le asignó esa responsabilidad a la Universidad Católica de Temuco. Y por lo tanto, eso ha sido un trabajo progresivo desde el año 94, 92 en adelante. Se comenzó a trabajar a nivel discursivo y hoy día ya, digamos, la interculturalidad es un eje explícito, un eje que tiene un espacio, digamos, en el plan estratégico de la universidad 2020-2030. Es decir, la idea es transversalizar el enfoque de interculturalidad a todas las disciplinas, a todas las carreras, y en ese sentido yo diría que se ha avanzado bastante, no es suficiente, pero se ha avanzado bastante. Efectivamente está la ruta, ¿cierto?, a disposición para todos los estudiantes y ellos se invitan, se programan, tienen un estudiante, digamos, que lleva el plan, no sé cómo llamarle, pero las actividades que se van realizando en torno a la ruta, ¿cierto?
y observamos, al menos yo observo, progresivamente también una juventud diferente a la que yo conocí en los 80. Hoy día tenemos jóvenes no indígenas, quizás digo yo mestizos, pero no indígenas, altamente comprometidos, digamos, con aportar a un mejoramiento en el desarrollo social y cultural de los indígenas a nivel nacional, a nivel internacional. Me he encontrado con jóvenes, por ejemplo, en Canadá, no indígenas, muy comprometidos para trabajar por los indígenas. No es una cuestión de discurso, es una cuestión práctica, pragmática. Y también lo tenemos en Temuco. Entonces, son jóvenes dispuestos a entregar, digamos, una carrera para trabajar en esa dirección. Y yo conozco varios, entre lo que conozco es Héctor Torres, colega del Biobío, que nos tocó formar, Gerardo, Carla Morales, son varios, digamos, doctores jóvenes, Catherine Aria, que se me olvidaba, que son jóvenes muy talentosos, muy productivos, etcétera, etcétera, y creo que están haciendo un aporte interesante. Y eso es un fenómeno nuevo que me toca observar. Sin embargo, a pesar de todo eso, existe, digamos, y creo que ayer lo hablábamos en una reunión con Gerardo y la colega Soledad Morales, existe un problema en la universidad que es un racismo institucionalizado. Eso es como una enfermedad, pero invisible, que no es visible. Yo decía ayer que opera como una fuerza oscura, digamos, pero que no se ve, nadie lo ve, y limita todo tipo de intención y todo tipo de proyectos. Voy a hablar de dos ejemplos. Hace un tiempo atrás, y Gerardo es testigo de esto, tuvimos un proyecto Milenio, y todo el mundo, y teníamos financiamiento, y todo el mundo hablaba del proyecto y que querría formarse en la línea de interculturalidad. Pues bien, le dijimos, bueno, vamos a hacer un curso de profundización en esta materia. Inscríbanse, y ya se inscribieron, creo, como 47 colegas, y adivinen cuántos terminaron. Terminaron 5. 3 eran participantes del proyecto y 2 académicos de la Facultad de Educación. Eso me indica a mí de que hay una resistencia, digamos, invisible, que hace que las cosas no funcionen aun cuando existan proyectos en esa dirección. Bueno, y así, digamos, está la realidad. Y me da la impresión de que es así en la mayoría de las universidades. Yo no conozco bien la Universidad Austral por dentro, pero sí conozco la Universidad del Biobío, la Santísima Concepción, Universidad Católica de la Santísima Concepción, la UCM, la Universidad de Santiago de Chile, varias universidades, la Universidad de Concepción, y la realidad es muy similar a la católica. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Segundo por su tiempo, por su disponibilidad para conversar con nosotros, para contarnos su experiencia, y no solo desde su recorrido como académico, sino también su recorrido personal. Los dejamos a todos invitados para la jornada, para el primer panel, que se realizará a partir de las 3 de la tarde con presentaciones ya también de los colegas pertenecientes al equipo del Magíster. Agradecemos a cada uno su participación y les deseamos que tengan una muy, muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.